patrón, el patrón del RIMAC, donde me viste nacer y crecer, y donde aún tus fieles devotos conservan la tradición. Tu lienzo bendito tuvo lugar en la acequia de una calle, hallada por don Pedro Salazar, quien llevó tu lienzo a la Lipa, al solar para rendirte ceremonia y veneración. Hoy y siempre a tu lienzo le diremos, siempre serás mi patrón. Nos remontamos al día 2 de febrero del año 1850, en que se encontraba un niño de nombre Pedro Salazar Quesada dándole caza a una mariposa en una sequión que existía en el barrio de Limoncillo. Y precisamente en esos instantes él divisa una especie de rollo en las orillas del río, o de la sequión como se le conocía en ese entonces. Al desenrollar el rollo, se da con la sorpresa de que es la sagrada imagen de nuestro Señor que está a mi espalda. No es posible relatar la historia del Señor crucificado del RIMAC sin antes mencionar la vida de don Pedro Salazar Quesada y su inmenso aporte a la devoción hacia el Señor y el agradecimiento de la hermandad. Pedro Salazar Quesada fue un niño, no un niño sino un joven de 16 años, que un 2 de febrero de 1850, dando caza a una mariposa en el barrio de Limoncillo, halló en una acequia un rollo envuelto. Él, al descubrirlo, se dio cuenta que era la imagen de un Cristo crucificado, que tenía al lado derecho a la Virgen de los Dolores y al lado izquierdo a María Magdalena. En la parte superior a Dios y en la parte central el Espíritu Santo. Él llevó esa imagen, ese lienzo a su casa en el barrio de Limoncillo, ¿no? Y su madre, al ver la representación de la imagen en óleo, se cuenta que en ese momento cayó de rodillas, ¿no? por tan bonita imagen que veía. Al pasar el tiempo, 10 años más tarde, que se dispone que el lienzo original encontrado se traslade al templo de Santa Liberata, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de 6 cuadras que separan de Limoncillo a Santa Liberata. Y Pedro Salazar se encarga de que años más tarde la hermandad o la asociación piadosa, como se llamó en ese momento, sea reconocida canónicamente para que perdure en el tiempo, ¿no? Es por ello que Pedro Salazar fue el primer mayordomo de esta hermandad y murió aproximadamente, siendo como mayordomo, porque estuvo todo este tiempo como mayordomo, hasta los 80 años de edad aproximadamente, que es lo que se comenta, ¿no? Entonces, ha sido el primer mayordomo de la hermandad, ha sido el único mayordomo que estuvo desde que fue nombrado hasta el día de su muerte. Y murió aquí, ¿no? Porque la partida de defunción se menciona la dirección de Girón Atahualpa 175, que es el santuario del Señor. Pedro Salazar Quesada dedicó su vida entera al Señor crucificado del RIMAC. Cuidó, protegió y engrandeció la fe sobre el milagro rimense. Después del hallazgo de Salazar, años más tarde se le hizo un altar en el patio del solar, con una réplica de lienzo en mármol. Después de esto, ordenaron el traslado de la imagen del Señor crucificado a la iglesia Santa Liberata, en el RIMAC, abriendo un paso importante a que siga creciendo en calidad y cantidad el fervor por el Señor. La hermandad se funda, prácticamente se da como fecha de fundación el 2 de febrero de 1850, el mismo día del hallazgo. El gran traslado de la imagen milagrosa desde el solar de Lipa
hasta la iglesia Santa Liberata le dio inicio a una de las devociones, tradiciones y manifestaciones de religiosidad más antiguas de la ciudad del Rímac. La iglesia Santa Liberata fue terminada de construir en la Alameda de los Descalzos, en el distrito del Rímac, el 20 de mayo de 1713, tras una historia que causó luto en la ciudad de Lima por el robo de un copón de plata con una cruz de oro en la cúspide. Al momento de su captura él menciona de que era tanta la abrumación por el sacrilegio cometido que se dirigió antes de esconder el copón en los altares de San Francisco con la intención de confesarse, pero al ver el tamaño del sacrilegio, por decirlo así, los sacerdotes de aquel entonces decidieron no darle la absolución y que devolviera lo sustraído, ¿no? Fue donde más aumentó su temor y el copón lo escondió en uno de los altares de San Francisco, como mencioné anteriormente, y para tratar de escabullirse, él ingresa por el patio del convento y sale por el santuario de la Soledad, que está al costado de la catacumba. Y al momento de salir por la iglesia de la Soledad, es donde en una esquina de lo que es ahora el Trujillo, donde lo divisaron y lo apresaron. Y tras una jaula, con carrozas, con la guardia del virrey, fue conducido aquí a la Alameda de Descalzos para que muestre el lugar exacto donde las hostias. Y al ver que había tanta vegetación en la Alameda, no precisaba el lugar exacto donde había escondido las hostias. Y había un niño de raza morena, de nombre Tomás Moya, que menciona y se acerca a la turba de que había visto a ese hombre esconder bajo un árbol de naranjo, enterrar las hostias, y él empezó a tirar piedras al niño para que evitara ver dónde escondían las hostias, ¿no? Fue entonces que desenterraron las hostias en el lugar indicado. Y así fue como el niño esclavo de nombre Tomás Moyano con sus manos desenterró y descubrió aquel preciado tesoro. Al pasar los años, lo húmedo del lugar y el calor del suelo conservó aún ese color blanco, sinónimo de pureza, declarándolo como Tierra Santa, debido a que ahí se había enterrado el cuerpo de Cristo. El virrey de turno precisamente mandó edificar, dejando obviamente el espacio del hoyo, la iglesia de Santa Liberata. Considerado Tierra Santa, tanto la iglesia del Sagrario, donde fueron robadas las hostias, el templo de San Francisco, donde fue escondido el copón, y la iglesia de la Soledad, por donde trató de huir, son los tres templos de Lima que están vinculados. El virrey don Diego Ladrón de Guevara, al ver la devoción popular, compró el terreno y mandó construir el templo. El altar mayor de la iglesia sería encima del mismo lugar donde fueron halladas las hostias, y su edificación sería mirando hacia la iglesia del Sagrario, donde se había producido su robo. Y fue ahí donde se creó y se le puso el nombre de Santa Liberata, en honor a una joven de 19 años que fue crucificada a inicios del cristianismo. Han pasado 143 años de la primera procesión autorizada por el arzobispo de Lima de aquel 21 de marzo de 1876. Francisco Orueta y Castillón, en su condición de arzobispo de Lima, autorizó la primera salida procesional del Señor Crucificado del Rímac,
la misma que se realiza el Viernes Santo, 15 de abril del mismo año. Pedro Salazar Quesada, un gran servidor y admirador hacia nuestro Señor, la persona que amaba más que nada su labor como mayordomo de la hermandad, que la cumplió hasta el día de su muerte. Este hombre tan devoto y leal al Señor falleció el domingo 28 de diciembre de 1913 a la edad de 80 años, a causa de una terrible hemoptisis. No tenemos más historia del momento de su deceso, pero sí consideramos que en el momento que él muere muchos habrán pensado de que la devoción hacia el Señor terminaba ahí. Pero gracias a Dios, Pedro Salazar dejó todo en manos de su cuñado para que pudiera seguir esta tradición que hasta el momento sigue perenne, ¿no? Ya son más de 170 años que la devoción hacia el Señor del Crucificado del Rímac sigue latente aquí en el distrito, y no solo aquí, sino también en distintos puntos de nuestra ciudad de Lima, ¿no? Y más allá. Podemos sentir la admiración de este hombre al ver la dirección de su domicilio y el lugar de su fallecimiento, los cuales fueron Jirón Atahualpa 175, Rímac, la misma que correspondía a la iglesia Santa Liberata. Pedro Salazar Quesada tuvo tanto amor hacia el Señor que decidió vivir y morir a sus pies, junto a la misma iglesia donde él se había trasladado unos años atrás. Siento una alegría, nostalgia, ¿no? Mucho amor después de tiempo, bueno, en mi caso después de tiempo que lo estoy viendo, ¿no? Por motivos personales he estado, pero son sentimientos muy encontrados, ¿no? Pero lo principal es mucho amor y mucha alegría de volver a verlo. Recordemos que en el año 1920, Juan Alberto Arce Rabí, junto a ex bomberos de la Compañía de Lima número 3 y hoy número 4, realizaron coordinaciones para que el distrito pueda contar con una compañía de bomberos. Primero, que como católico es una emoción grande, y segundo, el Señor Crucificado del Rímac es patrón de nuestra compañía casi 80 años, una de las instituciones más antiguas que le rinde homenaje hasta la fecha a nuestro Señor Crucificado del Rímac. Tras un largo tiempo de la fundación, a modo de celebración por las bodas de oro, nombraron al Señor Crucificado como patrón de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú. Es así como se coloca en su anda una placa de oro que lleva el escudo de la compañía, y así cada año recibe al Señor Crucificado del Rímac. Hace casi 80 años. Casi los años 70. Un 3 de abril de 1923, pasó una infausta y aterradora noticia que se expandió como pólvora por todo el distrito del Rímac. El anda de madera y las sagradas imágenes procesionales del Señor Crucificado del Rímac y la Virgen del Carmen habían sido consumidas por el bárbaro fuego que una vela prendida había ocasionado. En ese entonces, digamos que las andas que salía en procesión, los primeros lienzos procesionales del Señor Crucificado del Rímac, mayormente eran hechas de madera. Y en ese entonces no se tiene muy claro si ha sido por descuido o por algún acto humano de que
las andas hayan sido incendiadas arriba de unas velas que quedaron encendidas a puertas cerradas, lo que originó el siniestro, ¿no? Quemándose por completo tanto las andas como los lienzos, lo que originó un gran revuelo en ese momento. Fue precisamente un lunes de Pascua, ya culminadas las festividades. Dentro de la desgracia que representaba la pérdida de aquellas imágenes procesionales, hubo un enorme alivio al saber que el lienzo original del Señor no había sufrido ningún daño, por encontrarse en la iglesia separado a varios metros de distancia del lugar del incendio. Durante los 33 años que el Señor estuvo en Copacabana, sucedieron los acontecimientos institucionales más relevantes de la historia de la hermandad. Nuestro Señor fue venerado y reconocido por las mayores autoridades del país. Presidentes, ministros, alcaldes y demás lo visitaban. También lo hacían los más altos representantes de la Iglesia y diversas personas reconocidas de la época lo declaraban como su patrón. En el año de 1963 no se tiene un indicio exacto de que el templo de Santa Liberata está sufriendo unos pequeños averías en lo que es la nave, lo cual determinaba de que era un peligro tanto para los niños como para los fieles, ¿no? Y se determina que solamente por ese año el Señor pernocte en la iglesia de Copacabana hasta que sean reparadas la nave del templo y nuevamente pueda regresar. Y después de muchos años, en el año 2019, el Señor crucificado del RIMAC, el lienzo original, llega a pernoctar un día antes de su fecha central a la iglesia de Copacabana, donde el 2 de febrero, que se cumple el aniversario del hallazgo, en una misa concelebrada se realiza en Copacabana y después el Señor regresó a su templo, ¿no? Es por eso que en recuerdo de del tiempo en que el Señor se quedaba en Copacabana, en la iglesia misma existe un cuadro del Señor crucificado del RIMAC en la parte izquierda del templo. Esta iglesia fue construida luego del terremoto de 1687. Santa Liberata se encontraba vacía. Aquella imagen milagrosa que había albergado desde 1863 la había dejado luego de 60 años. Quizás fueron los años más difíciles y tristes para este templo. La soledad se dejaba sentir en su interior. Ya no existía esa emoción ni el palpitar de los corazones que ansiosos, año a año esperaban ver salir en procesión al Señor. Pero esto no duraría para siempre. La historia cambiaría más adelante. Era cuestión de esperar pacientemente. ¡Arme! ¡Quite, Sandro! ¡Quita! Son más de 150 años de recorrido procesionales autorizados por el Arzobispado de Lima. Algunas calles aún son visitadas por el Señor como era desde un principio y siguen preparándose para recibirlo. Algunas calles y avenidas cambiaron el nombre, pero la fe y el amor hacia el Señor siguen intactos. Diferentes rostros, diferentes casas, otros hermanos que hoy reciben al Señor, demostrando que el amor es trasladado de generación en generación. No, las devotas, como ha ido pasando el tiempo, ha ido incrementando la fe en el Señor crucificado en los ríos. Igualmente, eso pasa aquí en la hermandad con las cuadrillas. Anteriormente solamente éramos 9 cuadrillas, años más adelante pasamos a ser 14 y en la actualidad son 16 cuadrillas.
Miles de fieles se preparan para recibir al Señor crucificado del Rímac en su hermosa y brillante anda de plata. Sobre ese hermoso trono descansa el Señor, llevado por sus hermanos y su tradicional paso rimense, siendo los más jóvenes quienes preparan las flores y coloridas alfombras que dibujan y adornan las calles que recorrerá el Señor. Horas antes ya se encuentran armados los altares en las puertas de las casas, y al paso del Señor entre gritos se pueden apreciar sonrisas, lágrimas y miradas de fe ante el bendito lienzo del Señor. Una gran alegría, ¿no? Una cosa de fe prácticamente por los años que tenemos nosotros, realmente. Bueno, yo soy primero, llevo ya 40 años cargando al Señor. Soy de acá, desde muy chico asistí a la procesión y ahí inició la fe, ¿no? Porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, yo pertenezco a la hermandad aproximadamente hace 17 años. Es una tradición de familia. Mi señor padre pertenece a la hermandad hace más de 35 años. Mi hermano también pertenece a esta institución. Entonces, yo desde muy niño, y creo yo que así sucede con varios que venimos desde muy niños, siempre tenemos ese objetivo de ocupar el más alto cargo que brinda la hermandad, que es el del mayordomo. Es así que en el año 2018, cuando se dan y se aperturan las elecciones de ese momento, es que decido postular al cargo y bueno, con la bendición del Señor, el señor arzobispo, que en ese entonces era el cardenal Juan Luis Cipriani, decide y me elige como mayordomo de esta hermandad. La función del mayordomo, como su mismo nombre lo dice, es el mayordomo del Señor, ¿no? Es el que está al servicio del Señor, al servicio de la hermandad y al servicio de la comunidad. Recuerda la palabra de Cristo, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. Nostalgia de no poderlo ver y sus andas pequeños, bueno, adorarlo un poco al Señor, ¿no? Ya que con esta pandemia no le hemos podido adorar hace 2 años. A pesar del tiempo, la tradición y el amor al Señor crucificado del Rímac sigue aumentando a más generaciones. Bueno, que la fe y la devoción nunca se pierde. Cuando uno está más cerca de nuestro Señor, Él nos acompaña, nos protege, sobre todo nosotros como los bomberos, ¿no? Siempre nos protege en cada emergencia que salimos, en cada situación de emergencia que asistimos para salvar una vida o ayudar a una persona en peligro, siempre nos cuida y nos protege, ¿no? Por eso que estamos ahora, seguimos a pie de cañón en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, siento de una emoción grande de niño, que he comenzado a cargar a partir de los 5 años y gracias a Dios que me dio esta oportunidad de ser uno representante del Consejo de Disciplina.